Hola, bienvenido a esta nueva sesión de podcast, ¿ya? En donde tenemos un invitado muy especial, en este caso internacional, nacional, pero fuera de Santiago, Cristóbal Trigo. Que gracias por venir, por participar y sumarte a esta iniciativa, así que te lo agradezco que puedas estar acá. Así que es una situación bien especial porque no pensamos que a lo mejor se pudiese dar pensando en la distancia. Lo habíamos conversado en algún momento, pero era como que había que coordinar muchas cosas y se dio como muy... Se dio. ¿Cierto? Se dio. Entonces estamos muy contentos en esta sesión de que puedas estar acá. Oye, y para la gente que nos ve, me gustaría que tú te presentaras para que te conozcan. ¿Quién es Cristóbal Trigo? Súper. Bueno, primero agradecerte, Freddy, por la invitación. Se dio, todo se alineó para que estemos acá. Mi nombre es Cristóbal Trigo Galvez. Yo soy ingeniero civil industrial de La Serena. He dedicado los últimos 10 años a trabajar en el sector minero, 10, 11 años, con varios desafíos, la verdad, en el camino. Me gusta mucho compartir también el conocimiento. Creo que una de las mejores formas de aprender es enseñando y compartiendo el conocimiento. Así que esa es también la motivación por la que estoy acá en estos momentos. Oye, Cristóbal, bueno, antes de partir con el podcast, ¿cierto? Veníamos conversando un poco. Y una de las preguntas, nosotros estamos hoy día entrando como a este mundo minero en base a lo que hemos hecho y ahí aprendiendo de usted, de ti también. ¿Cómo se entra a este mundo minero, digamos, desde el punto de vista profesional? O sea, yo lo miro en el ámbito como el desarrollo de una carrera. Siento yo que no es tan fácil entrar, es como un círculo bien especial, hay como que estar dentro de cierto nivel de conocimiento, industria. Cuéntanos un poquito cómo se da y cómo se te dio a ti también. Sí, bueno, la minería de por sí tiene un estándar, ¿ya? Y el estándar minero es bien exigente, sobre todo en Chile. Se distancia de algunas otras industrias. Quizá hay industrias que están más avanzadas en otras cosas, pero en este caso la minería en Chile se enfoca mucho en el conocimiento de la ley, de la legislación, en el conocimiento también de la gestión de seguridad. El aspecto de la seguridad es un aspecto clave para que los procesos puedan efectuarse como corresponden y las personas lo hagan sin dañarse, que es básicamente el principio minero. Y claro, entrar al mundo minero primero es todo un desafío porque hay que ir con una apuesta. La apuesta tiene que ser una propuesta de valor de por qué a mí me necesitan, por qué yo tengo que entrar a dar valor a la empresa, a la compañía, y cómo lo voy a hacer, cómo lo pretendo hacer. Y eso es algo fundamental porque efectivamente con el tiempo los nuevos talentos que se van integrando al sector minero tienden a perdurar ahí, en ese sector. Es muy poca la volatilidad, diría yo, entre alguien que pertenece al sector minero, que se cambia a otra industria, después vuelve. Eso no ocurre mucho en la minería. Pero creo que sí requiere un grado de especialización bastante grande, sobre todo hoy que la tecnología nos ha impulsado, ¿cierto?, a tener una mayor cantidad de información disponible. Todo está más ahí al aire, digamos, al pendiente. Hay muchas más cosas que resolver. Por lo tanto, la especialización hace que la carrera en minería sea una carrera no de corto plazo, sino que al menos de unos 5 o 10 años, al menos tratando de trabajar en la minería para quizás tomar alguna definición de cambiarse de industria o seguir profundizando en los conocimientos mineros. ¿Y cómo entraste tú a la minería? ¿Cómo fue eso, digamos? Sí, bueno, lo mío es bien curioso debido a que estaba terminando una parte del ciclo universitario. Me tocaba hacer una práctica profesional y justo coincidió que había una empresa que necesitaba a alguien que estuviera terminando ese ciclo con su práctica. Y llegué inmediatamente a apoyar, a asesorar en un tema muy importante para el sector minero, que es la norma de calidad, la ISO en ese momento 9001, y por lo tanto partimos implementando un sistema de gestión de calidad. Y claro, se fueron dando las cosas, el conocimiento, fuimos ampliando un poco el espectro de cómo a través de un estándar como la norma ISO podríamos llegar a hacer cosas, postular a licitaciones, ganar nuevos concursos, nuevos servicios, y se nos fue ampliando un poco la cartera hasta que comencé ya a asesorar los contratos, a administrar los contratos, a levantar los contratos desde cero, y eso me llevó obviamente a tener una visibilidad mayor con varias empresas del rubro minero, y en una de esas
pude conectar con una de estas grandes empresas. Oye, y bueno, y antes de partir me contaste, tú tienes 2 magísteres. Sí, sí. Cuenta el primero, porque para entender así como, bueno, entraste por esto de los servicios, ¿cierto? Trabajando para una empresa que le prestaba servicio a la minería, empezaste a entender esto de la norma, los contactos, empezaste a relacionarte al mundo minero, pero tu piedra angular, ¿cierto? Una es ingeniero civil industrial y un magíster, el primer magíster. Sí, bueno, la verdad es que siempre he sido muy curioso por el conocimiento, me gusta mucho leer, pero no me gusta aprender lo que ya sé. Me gusta aprender cosas nuevas, leer cosas nuevas. Y en esa búsqueda hice un par de diplomados entre medio, pero llegué a conectarme con un perfil muy distinto al que yo había aprendido desde la ingeniería industrial. Yo estaba más enfocado en la gestión, en el recurso humano, pero de repente se me presenta esta opción el año 2019 de estudiar un magíster en Data Science, y eso obviamente revolucionó todo lo que yo ya sabía de la industria minera, me abrió un montón de posibilidades, me entregó las bases del conocimiento como para poder hacer cosas nuevas. Y ahí, claro, se vino un nuevo episodio en mi vida laboral porque me empecé a dedicar al trabajo con los sistemas, con los datos. Ahora, curiosamente, en la seguidilla de búsqueda de conocimiento, hace muy poco acabo de terminar un magíster en investigación y gestión de desastres y emergencias. Tema que quizás al momento en Chile no es tan... no es un foco, digamos, de gestión, pero tal cual me pasó el 2019, creo que en algún momento va a ser algo demasiado demandante también acá en Chile. Pero hay una consulta, pensando en el tema minero, ¿el estándar de la industria te exige, por ejemplo, tener por ejemplo, mencionaste diplomado, magíster, el nivel de lo que exige la industria es así? ¿Tú tienes que estar como a la vanguardia a nivel de muchos de los conocimientos especializados? Bueno, yo creo que la industria no es la que exige. Yo creo que el seniority, que es básicamente la acumulación de experiencia, va dando un camino de cuáles son los gaps que uno va encontrando. Si a mí me ponen a administrar un contrato y probablemente no soy muy bueno, por ejemplo, con los temas informáticos, no sé planillar, probablemente vaya y trate de tomar una capacitación en eso para poder resolver mi brecha. Yo creo que es súper importante que se entienda también que en el mundo minero, si bien es cierto, existe un estándar, son las personas las que les dan vida a esos estándares. Por lo tanto, la contribución de las personas que son parte de las empresas finalmente son las que van empujando el estándar también, y en ese sentido se empieza a contagiar las ganas de estudiar, las ganas de aprender algo nuevo, y sobre todo en la actualidad que hoy día, insisto, con la tecnología todo ha cambiado, y por lo tanto yo creo que la necesidad de seguir estudiando es una necesidad mucho más amplia, al menos en quienes participan en la industria minera. Oye, y en esto, por ejemplo, este magíster que hiciste, cuéntanos un poquito qué se trata, porque el nombre es muy, muy especial. Sí, bueno, hay una pequeña mención. Yo no tenía idea de gestión de desastre y emergencia, para mí eso era prevención de riesgo, pero básicamente me metí a estudiar este magíster que duró 2 años. Una emergencia o un desastre más bien hoy día es el resultado quizás de cosas inesperadas que pueden suceder a raíz de los temas ambientales que estamos viviendo, o a raíz también de algunas contribuciones humanas. Cuando se generan emergencias complejas, terrorismo, ese tipo de cosas, también generan situaciones de caos que deben ser administradas. Y algo que no tenemos muy internalizado en Chile es que esa administración la hacen personas. Por lo tanto, debiésemos estar preparados para un derrame de petróleo, para un megaterremoto, para un mega incendio o para un acto terrorista. Entonces, ¿quiénes preparan a las personas para hacer esto? Bueno, hay toda una área asociada. Hoy día se trabaja mucho con el Senapred referente a cómo impulsar esta reducción del riesgo de desastre. Pero lo curioso es que este magíster también era de investigación. Y a pesar de que no sabía nada, terminé haciendo una tesis que al parecer fue de agrado para la institución, y con el profesor, que es un doctor de España, esto es de la Universidad de Oviedo, terminamos transformando mi tesis en un paper que está justamente ahora en revisión y a punto de salir. Así que... Oye, qué interesante. ¿Y esto que tú hiciste el magíster, por ejemplo, aterricémoslo en la industria que tú estás, ¿dónde aplica? ¿No?
Sí, bueno, muy buena pregunta. ¿Ya? Hoy día la gestión de riesgos en la industria minera, yo creo que en todas las industrias tiene que ver con la reacción ante algo que salga mal y que ocurra. ¿Ya? Hubo un choque y se trata de actuar, o se trata de prevenir cosas que son naturalmente fundamentadas en la actitud humana, en el comportamiento humano, como por ejemplo fiscalizar que los EPP sean utilizados por las personas. Pero creo que no hemos investigado mucho en qué podría llegar a pasar. Ya, te pongo un ejemplo muy extremo. Resulta que tienes una empresa, una fábrica, y justo en ese momento sobre la fábrica iba pasando una avioneta y la avioneta se cayó y se estrelló contra la fábrica. Tienes múltiples heridos, tienes gente que perdió la vida, tienes pérdida de infraestructura y tienes que actuar rápido porque si te demoras 5 minutos más vas a seguir perdiendo vida. Entonces, eso es un poco el contexto de cómo esto se puede aplicar desde cualquier industria. En mi caso, que trabajo en una minera, con lo que es el diseño de plantas, de puertos también. ¿Qué pasaría si en nuestros puertos, por ejemplo, cercano al puerto, un barco se fisura y tenemos un derrame de petróleo? Hoy día en Chile son muy pocas las personas y las instituciones que podrían controlar ese tipo de desastre. Entonces, tiene un amplio espectro también de aplicación, no solamente en minería, sino que a cualquier industria respecto de cómo debemos gestionar efectivamente lo que son las emergencias. Oye, hubo una noticia hace no mucho tiempo, un accidente que hubo en una mina en Perú, ¿cierto? Que un camión ahí, ¿cierto? Un accidente grave, hubo fallecidos. ¿Tiene que ir con procedimiento esto, lo que tú mencionas respecto a ese tipo de accidente, por ejemplo? ¿Hay fallas en los protocolos? ¿Cómo...? Sí, tomando esto que tú nos dices que viste en el magíster, ¿cómo se aplica, digamos, en un caso concreto como eso? Bueno, la verdad es que para que uno declare que existe una emergencia hay números que hay que cumplir. Cierta cantidad de heridos, cierta cantidad de personas, digamos, que pierden la vida o ciertas condiciones también. Pero en el caso puntual que tú refieres, Freddy, creo que es muy importante hacer un análisis desde el punto de vista del riesgo. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Pudimos haberlo evitado? ¿Había alguien que tenía que tener la misión de evitar eso? ¿O había algún protocolo que podría haber evitado eso? Y también, que tú sabes que trabajo mucho con tecnología, quizás debimos haber habilitado tecnología para evitar que eso ocurriera. Porque básicamente es cierto que hoy día el riesgo es como parte inherente de cualquier actividad, ¿cierto? Lo que uno busca es tratar de disminuirlo, de que el riesgo que va quedando al final, que uno va poniendo una acción de control sobre ese riesgo, se vaya disminuyendo el riesgo, pero aún así es muy imposible eliminar un riesgo, ¿ya? Puede ser un riesgo muy pequeño, pero probabilísticamente puede ocurrir otra cosa que te va a generar también un riesgo similar. Entonces la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante esos riesgos? ¿Y conocemos realmente todos los riesgos o quizá hay que estar preparados para lo que es la definición de una emergencia? Y por otro lado, ¿cómo apoyamos con la tecnología a reducir este riesgo? Ya, en este caso, los CAEX, que son parte de la cultura chilena, mucha minería en Chile, ¿cierto? ¿Cuáles son las medidas de seguridad tecnológica que tiene un camión de extracción de alto tonelaje? ¿Y basta con las que tienen actualmente? ¿Por qué no agregamos algunos sensores adicionales? ¿Por qué no agregamos un panel con cámaras que me permita eliminar los puntos ciegos, por ejemplo? Entonces, esos son cuestionamientos que tienen que aparecer a través de esta conversación de gestión del riesgo, que no necesariamente la gestión del riesgo tiene que ver con la lesión de una persona. Puede ser la pérdida también de lo que es fauna, flora, puede ser la pérdida material, la pérdida incluso de un activo como un CAEX. Oye, y bueno, tomando esto que me dice, porque nos encontramos acá en Santiago, tú estabas acá dando unas charlas, ¿cierto? Justamente en este rubro y habían otras empresas de otros rubros también. ¿Tiene que ver un poco de la mano con esto, lo que te tocó mencionar? Lo que me acabas de mencionar fue lo que tocó la charla. Bueno, la actividad en sí de hoy trataba más de datos. Ya. Datos, análisis y cómo a través de lo que conocemos como People Analytics somos capaces de predecir cosas, cómo podemos anticiparnos a algo que va a ocurrir, cómo podemos anticiparnos, por ejemplo, a una rotación excesiva de personal,
cómo podemos anticiparnos a ciertas condiciones del proceso que quizás generen un daño al negocio, un daño a las personas. Entonces, básicamente, fue una actividad orientada a explorar el mundo de los datos, ver cómo lo estamos utilizando hoy y también poder explorar lo que ustedes bien saben y hacen, que es este componente de inteligencia artificial, que llegó, ¿cierto?, a complementar lo que nosotros estábamos haciendo hasta el día de ayer, porque esto ya es un presente, pero la pregunta es cómo lo utilizo, cómo hago que la inteligencia artificial pueda entregarme un apoyo, una nueva herramienta para yo hacer que el trabajo de mi gente sea más seguro y que obviamente los resultados del negocio sean mejores. Y en ese caso, ¿cuál es la realidad hoy día de esta industria respecto a estos temas? Yo me atrevería a decir que ya conocemos los conceptos. ¿Ya? Yo creo que el People Analytics, hoy día se hablaba mucho de los detractores de los datos. ¿Cuánto confían las personas, por ejemplo, de una minera en un tablero que se actualiza cada una hora? Hoy día ya nadie desconfía de eso. Todos saben que si se actualiza cada una hora, así es, y eso es una realidad. Sin embargo, hay conceptos que son un poco más profundos, ¿cierto? Como la inteligencia artificial. Hoy día tratamos como de encapsularla mucho en estos desarrollos de las grandes empresas como el ChatGPT, pensando que ChatGPT igual a inteligencia artificial y básicamente eso tiene que ver también con cómo vamos educándonos todos como sociedad y también desde un punto de vista industrial de qué es efectivamente lo que estamos haciendo con la tecnología. Yo siento que la inteligencia artificial hoy está presente, pero no muchos saben cómo utilizarla. No hay muchas empresas, creo yo, en Chile que todavía se sientan totalmente empoderadas para decir voy a construir un nuevo modelo, voy a construir un nuevo proceso que se basa en inteligencia artificial. Y creo que la clave de eso es justamente lo que estamos haciendo ahora, dialogar, compartir, explorar las experiencias de las demás empresas para ver cómo se está moviendo el mercado, y no solamente nacional, sino que también a nivel internacional. Y eso justamente, ¿cómo está posicionado Chile en la industria minera con la inteligencia artificial versus lo que tú puedes ver afuera de otras industrias como la peruana, por ejemplo? Sí, mira, yo ahí una anécdota, a mí me gusta mucho, independiente de temas políticos, que el organismo estatal impulse este crecimiento, este desarrollo. Y en los años presentes he visto que se ha enfocado mucho también en ser pionero, ¿cierto?, del cono sur a menos en América, impulsando temas de trabajo desde lo que son los datos, creando ciertos grandes data centers, impulsando un poco la conectividad de las personas, las redes y todo eso. Yo creo que Chile está bien posicionado, pero no solo por su estructura global como nación, sino que porque creo yo que la realidad chilena es que las personas día a día buscan cómo hacerlo. Investigan, estudian, ven videos, leen un libro, preguntan al de al lado. Creo yo que esa es como una capacidad de resiliencia de Chile, ya que se aplica a otros ámbitos también, pero en el caso laboral creo que es así. Creo que el chileno no se queda con lo que está ahí. Siempre pregunta, hace una pregunta más, levanta una vez más la mano, y creo que eso es radicalmente definitorio desde el punto de vista de cómo va a ir avanzando nuestra sociedad conforme a los talentos que se van incorporando a esta línea de trabajo. Oye, y un poco también volviendo atrás, justamente pensando en los talentos, la gente joven, ¿existe una escasez, como se dice, de talento en la industria minera? ¿Hay áreas en particulares que se necesita gente que muchas veces, uno que está mucho más ajeno a esta industria, en la medida que nosotros lo hemos ido conociendo, nos damos cuenta que una es un mundo y lo otro es que es como algo medio cerrado, pero creo porque uno está más alejado nomás. Pero lo que uno mira es que una industria gigante que tiene como una cultura distinta. Sí. No ha pasado que como que el minero son todos compadres, así me ha tocado ir y es como, no sé, debe ser por el riesgo que involucra también la mina, los sacrificios que hay detrás, digamos. Entonces como que nos damos cuenta que tiene una idiosincrasia distinta, una cultura distinta. ¿Es así, digamos, hay talento que está faltando en esta industria? Sí, la verdad es que
creo que han cambiado los paradigmas. Ya, eso es el primer tópico. La industria minera de hace 10 años atrás buscaba otras cosas. Hoy día, si vamos a ver el currículum de una persona, puede haber una persona con muchos posgrados, por ejemplo, y tener mucho conocimiento, pero quizás en el momento práctico de aplicar algo, no es tan eficiente como lo puede hacer la persona que aspiracionalmente ha investigado y ha tratado de meter sus manos, digamos, para ir aprendiendo y hacer cosas. Creo que es súper provechoso que ese giro que dio la industria minera se vaya expandiendo también a otras áreas, ¿ya? Porque básicamente hoy día, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, yo no necesito como apoyo o parte de mi equipo a alguien que me diga que estudió 3 carreras de informática. Me basta con alguien que me diga, sé usar esto otro, y acá está la prueba. ¿Ya? Porque finalmente eso es lo que va agilizando un poco el know-how que es necesario para poder como expandirlo a los demás equipos. Y te pongo un caso de ejemplo. Hoy día hay muchos intentos de innovación en Chile, en mineras, que han resultado muy bien. Incluso hay centros autónomos, ¿cierto?, desde donde se manejan CAEX. Entonces, particularmente la pregunta es, ¿necesito 50 operadores de CAEX con las certificaciones X? ¿O quizás necesito a alguien que sepa hacer el control desde la sala de control y que tenga quizás algunas otras aptitudes, digamos, desde el punto de vista de qué es lo que está pasando, cómo leo este dato, cómo... Entonces, las cosas han ido cambiando. Yo creo que, si bien es cierto, los paradigmas se van dejando de lado, es súper importante que esto vaya fluyendo, que vaya mezclándose. Obviamente, no quiero dejar de reconocer el conocimiento de las personas. Hay personas que tienen un seniority muy alto y son justamente las que le dan la pauta de trabajo a quienes van ingresando recién al rubro. Sin embargo, creo que hoy día es un factor complementario. Creo que no hay equipos que resulten con un alto potencial si no son equipos diversos. Y ahí, Cristóbal, bueno, tomando tu experiencia, lo que tú estás haciendo, lo que hicimos como equipo, todo, ¿cuál es tu mirada, digamos, de la tuya, la personal, respecto a, yo creo que la industria, la seguridad va hacia tal lugar, se va a transformar esto de alguna forma? ¿Cómo tú ves la revolución que está pasando con la inteligencia artificial, la tecnología? Me imagino, y a mí me ha tocado participar en ferias mineras y veo mucha tecnología en la operación, robots, etcétera. Pero después cuando vamos a otros procesos nos damos cuenta que no es muy distinto de otra industria. ¿Cómo ves tú que eso está cambiando hoy en día? Sí, mira, justamente en la actividad de hoy se referenciaron algunos términos que creo yo que le están dando un nivel de madurez al desarrollo tecnológico. Quick wins, por ejemplo. Ya estamos llegando a la etapa en donde todas estas inmersiones, estas pruebas, están entregando resultados. Estamos llegando a la etapa en donde ya con números podemos describir efectivamente cuál es el resultado positivo de toda esa innovación que se ha generado. Por lo tanto, creo que va a haber una nueva era, por así llamarlo, de decisiones que ya no se va a fundamentar necesariamente en tengo que invertir más en un chancador para hacer más, sino que quizás tengo que invertir más en tecnología para evitar que ese chancador falle, que tenga que repararlo constantemente, que produzca menos de lo que produce. Entonces, hoy se están equiparando, creo yo, los resultados netamente operacionales con estos resultados que son más estratégicos de la tecnología. Y bueno, sin ir más lejos, la tecnología también se está apoderando del día a día nuestro, tratando también de contribuir un poco a la sociedad. Por ejemplo, yo vengo en mi auto probablemente con la tecnología que tiene, antes de que yo pueda enfrentarme a un choque, mi auto va a frenar, sí, antes que yo le diga que frene. O sea, mi auto va a tomar la decisión por mí de activar una medida de seguridad que yo no pude tomar y quizás me salve la vida. Entonces, esa es una muestra de cómo podríamos aplicar la tecnología para poder resguardar los procesos, resguardar las personas y hacer que las industrias puedan tener un resultado más eficiente. Oye, y ahí, Cristóbal, tomando también lo que tú dices, nosotros trabajamos un proyecto con ustedes,
que es el tema de la acreditación. Cuéntame de lo primero, la génesis de esto, porque nosotros llegamos y fue como, hay que construir esto, pero ¿cuál es la génesis cuál es el problema que hay con ese proceso? Nosotros hemos ido aprendiendo un poco de qué se trata, pero también hay como un pensamiento, una forma de ver las cosas que como que tiene que cambiar. No todos lo ven de la misma forma. O sea, cuando hemos hablado de la acreditación, algunos lo sienten como, sí, algo que se hace, que se gasta, que no es es ineficiente, pero no importa. ¿Qué gatilló que ustedes dijeran, ¿sabes qué? Vamos a cambiar esto? ¿Por qué se tomó una decisión así? ¿Por qué ese proceso? Sí, bueno, yo creo que muy de la mano también de esta visión de optimización, lo que hoy día es bueno, mañana quizás siga siendo bueno, pero pasado mañana ya no va a ser tan bueno, ¿ya? Porque se termina convirtiendo en algo rutinario, en algo estándar, y el principio de la optimización es ir mejorando constantemente. La mejora continua no se puede perder en un proceso. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de procesos? Ya sea una acreditación, pueden ser otros procesos que también involucren muchas actividades que son iterativas, que son repetitivas, que hay que hacerlas 100, 200 veces. Probablemente, si nosotros utilizamos personas para hacer esa actividad 100, 200 veces, estamos perdiendo valor. Y ese valor es una pérdida de valor, no está enfocado en reemplazar a las personas, está enfocado en que yo estoy destinando todo el valor que tiene esa persona a hacer una actividad 200 veces igual. Por lo tanto, por ahí entra esta necesidad de optimizar y que obviamente los tiempos digitales son mucho más rápidos, ¿cierto? Más ágiles. Nosotros lo pudimos demostrar, pasar un proceso que demoraba quizás días y llevarlo solamente a minutos. Es algo tremendamente impactante para un negocio, pero sobre todo tiene que ver con liberar esta cantidad de tiempo de las personas claves para que puedan tomar mejores decisiones. Yo creo que eso es algo súper importante porque, claro, un proyecto de este tipo, de esta envergadura, cuesta evidenciar el retorno inmediato. Puede pasar 1 año, 2 años, y ahí recién vamos a comenzar a percibir cuál es el valor del resultado económico de la inversión. Pero al inicio son solo promesas. Y por eso vuelvo nuevamente a mencionar lo del Quick Wins. Cómo somos capaces de modelar algo que efectivamente vaya entregando una luz de que me puede ayudar a mejorar, me puede ayudar a liberar a mi gente para que pueda tomar mejores decisiones y me ayude a hacer un proceso más seguro. Y en este caso, Cristóbal, tu rol en la empresa tiene que ver con buscar esos quick wins, buscar la innovación. Sí, efectivamente, yo tengo bueno, agradezco mucho que se haya generado esta apertura para mí. Yo tengo una posición, creo que es súper innovadora, es una especie de perfil TI, pero en la gestión de personas, ya que es algo que antes estaba separado, muy separado. Los perfiles TI, ¿cierto?, por un lado, los perfiles de persona por otro lado, y jamás tenían una conversación tan fluida. Yo soy el punto central de eso, soy la conexión entre lo técnico y entre lo funcional, entre la habilidad y entre el procedimiento más duro, digamos. Y eso ha permitido que tengamos una escalabilidad de proyectos muy potentes porque somos capaces de hacer acuerdos entre las diferentes partes, que es lo que necesita el proceso, porque el proceso necesita cosas que sean perceptibles por los sentidos. Quiero ver algo, quiero escuchar algo, ¿ya? Quiero cuantificar algo. Sin embargo, la parte más dura, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, aplicamos medidas de ciberseguridad, eso a nadie le interesa en general. O sea, el usuario común no más rabea que, oye, ¿por qué no puedo entrar a la aplicación? ¿Por qué me ponen barreras de seguridad? Y no entiende que detrás de eso hay una protección a sus datos personales, a los datos de la compañía. Por lo tanto, hay que entender a ambos mundos que hay que llegar a un punto común. Y efectivamente mi cargo nace para poder generar esta interacción entre el mundo más duro con el mundo más funcional, y creo que nos ha dado muy buenos resultados. La compañía en la que trabajo también se ha tratado de generar esta misma visión con otras unidades, no solamente con la gestión de personas, y quizás hacia allá vayan los nuevos perfiles que tienen que ver también con estas estructuras ágiles, ¿cierto?, de los diferentes roles que uno va cumpliendo, cómo soy capaz de ir a buscar una necesidad, entenderla y a la vez hacer cumplir los parámetros técnicos para cumplir con esa necesidad. Entonces, es un nuevo rol, creo yo, un nuevo desafío, y he estado súper encantado también y agradecido de la empresa
porque me da esta posibilidad que es una buena aventura, una bonita aventura, pero que hasta ahora me ha traído mucha satisfacción personal y mucha felicidad también con lo que hago. Oye, y el hecho de estar en ¿cómo se llama?, con área de personas, ¿tiene que ver con una definición tuya? ¿Llegaste a esa área? En realidad pasa muchas veces nosotros en industria donde vamos justamente a personal, recursos humanos, son áreas como que no son tan consideradas para efectos de proyecto, innovación. ¿En la minería es distinto? ¿Es un área muy, muy importante? ¿O en realidad tiene que ver con este rol que tú estás asumiendo que hace que tenga una mayor visibilidad la innovación, la necesidad de innovar sobre esta área en particular? Bueno, yo creo que hubo un acontecimiento mundial que cambió la visión de la participación de la gestión de personas, que es esta pandemia que vivimos, ¿cierto? Una etapa en donde las grandes empresas no dejaron de funcionar, pero sí tuvieron que reorganizarse. Hubo muchas personas que no podían ir a trabajar, había que a las que estaban trabajando presencialmente protegerlas mucho, y ahí estas gerencias de personas tomaron mucho protagonismo para poder alinearse con la operación, para poder alinearse con la prevención de riesgo y ejecutar ya un plan más robusto de cómo trabajar con las personas y saber si la persona estaba enferma o no estaba enferma y saber si la persona cumplía con sus necesidades personales para poder desarrollar su trabajo como corresponde. Entonces, yo siento que después de la pandemia hubo un cambio en cómo la gestión de personas aportaba a las diferentes empresas, y ese cambio no paró ahí porque efectivamente se tuvieron que tomar medidas innovadoras para hacer que todo siguiera andando. Y ahí es donde desde la gestión de personas creo yo que se comienza a profundizar mucho más en lo que es tecnología, innovación, datos, y a tener el control, ojalá, en línea de lo que está ocurriendo. Y ese control en línea es un desafío que ha costado ejecutar en Chile porque antiguamente las empresas eran muy de papel. Todo estaba en papel, sobre todo lo de recursos humanos, el contrato estaba en papel, los EPP estaban en papel, y hoy día tenemos la realidad de que necesitamos que todo esté digital en la nube, y ojalá que si ocurre algo acá, yo pueda ir a rescatarlo a otro lado. Entonces, ese cambio de la forma de cómo percibir las necesidades creo que también impulsó a esta particular participación de las gerencias de personas. Oye, y tomando eso, la pandemia, esto de curioso nomás lo que mencionaste, ¿qué medidas, por ejemplo, tuvieron que tomar ustedes como industria? Súper interesante. Mira, nosotros necesitábamos proteger a nuestra gente. Ese era el principio número uno. Ya tomamos muchas medidas, pero al ser una compañía de tantas personas, era imposible invertir para proteger a todas, por ejemplo, haciéndole test preventivo cada vez que iban a faena. Si no hubiéramos gastado una millonada, ¿cierto? Así que justamente ahí comienzan estos esbozos de cómo voy trabajando con los datos para encontrar resultados predictivamente. ¿Qué es lo que va a pasar la próxima semana? O también cómo yo tomo criterios con herramientas tecnológicas para poder cuidar a mi gente. Y en este caso nosotros en pandemia desarrollamos algo que le llamamos el visor CMP, ¿ya? Y este visor tenía una lógica muy parecida al visor COVID que tenía el gobierno, simplemente que nosotros tomamos esas capas de datos y las mezclamos con los datos de nuestra persona. Entonces sabíamos efectivamente con nuestros propios cuadrantes cuáles iban a ser los cuadrantes que estaban acercándose a un borde de un contagio masivo, y tomábamos medidas de prevención focalizada. Sabíamos qué turno teníamos que ir a pesquisar, sabíamos dónde estaban las personas, dónde vivían las personas que corrían más riesgo, y por lo tanto teníamos que tener un mayor foco en la precaución. Y efectivamente eso nos ayudó a mantenernos varios meses con muy pocos casos a nivel compañía, siendo que digamos nacionalmente todo iba en aumento. Nosotros nos mantuvimos mucho tiempo con muy pocos casos, y creo que es gracias a este tipo de herramientas que se pudieron desarrollar acompañados de la gestión de personas, ¿ya? La gestión activa de personas. Oye, y justo, mira, con lo que dice, porque lo que a mí me cuentan de la industria, lo que he ido averiguando con las personas que he conocido, me dicen la minería no se detiene. 24/7, todos los días del año, pueden pasar 1000 cosas, pero la minería no se detiene. Incluso en Perú me contaban así que cambian de gobierno, pasa cualquier cosa, pero la minería no se detiene.
¿Cómo lo hacen para mantener esa operación? Pensando justamente en lo que te dice, el impacto que puede tener, por ejemplo, una pandemia como la que nos sacudió, ¿cierto? ¿Cómo la industria o las empresas se pueden mantener a ese nivel, a ese ritmo de operación? Sí, bueno, yo creo que la adaptabilidad a las condiciones es un elemento esencial para poder mantener una operación continua. Y entendiéndose que la operación continua es día, noche, todos los días de la semana, por todos los días del año, inclusive los festivos, no hay un día que se detenga la operación efectivamente. Entonces esta adaptación tiene que buscar estrategias efectivas como para poder generar una trazabilidad y una continuidad operacional que no corra riesgos. ¿Ya? Es decir, desde la pandemia, por ejemplo, se tomó una medida compañía de crear un registro de células. Nosotros agrupamos a nuestra gente en diferentes células y sabíamos perfectamente quién iba con quién y quién había estado en contacto con otra persona para poder tomar acción rápida y prevenir alguna propagación de una infectación, por ejemplo, en ese caso por COVID. Pero lo que trato de decir es que la adaptación a las condiciones hace que las compañías tengan que tomar nuevas acciones para poder asegurar la continuidad de sus procesos. Porque efectivamente no es lo único que puede afectar ¿cierto? La continuidad operacional. Por ejemplo, no sé, hay un terremoto en Chile, ya que somos un país ahí con harto movimiento, y de repente se declara un maremoto, un tsunami, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a evacuar, tenemos que tener un plan de evacuación, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos para asegurar que ante todo ese caos, ojalá la operación siga produciendo, aunque suene un poco duro o enfocado en el proceso, pero finalmente si logramos que la operación siga aún aplicando los protocolos preventivos, entonces hemos generado una nueva solución porque a pesar de que se generan todos los resguardos con las personas, si somos capaces, por ejemplo, de dejar un proceso autónomo, digitalizado, que pueda ser manejado desde otro lado, ya le ganamos un poco a la adversidad y logramos hacer que esta continuidad no pare. Oye, y tomando este proyecto de acreditación, me acuerdo cuando conversábamos tiempo atrás del proyecto, tú me decías, mira, esto no existe en la industria, hay que construirlo. Y yo te escuchaba y te decía, ya, pero esto va a ser complejo porque uno siempre sigue como un lineamiento. Tú me decías, no, mira, aquí no hay nada. Y yo me acuerdo que, de cierta manera, yo sentí que tú tenías como la idea plasmada de cómo se tenía que hacer, pero era un camino que íbamos a tener de todo en esa construcción. ¿Cómo un proyecto así, tal cual como dices tú, sabes que yo tengo que lograr estos resultados? No hay un piso, digamos, de cómo se tenía que construir, sino que lo vamos a tener que construir en el camino. ¿Cómo la empresa puede arrancar con ese nivel de innovación? O sea, ¿qué gestión hiciste tú internamente para que la empresa dijera, sí, apostemos por hacer esto que no existe, entendiendo que va a tener complejidad y que va a demorar tiempo, como dices tú, que a lo mejor los resultados los voy a ver más adelante? ¿Cómo se lidera un proyecto desde la interna para decir vamos hacia la innovación de estas características? Bueno, hoy me hicieron una pregunta similar. Me preguntaron cómo después de 2 años fuimos capaces de lograr resultados. ¿Cómo nos esperaron 2 años para lograr un resultado efectivo? Bueno, yo siento que hay una confianza mutua desde mi perfil profesional y también con la compañía que logró dar el espacio para poder avanzar con este proyecto. Creo que es súper importante contar con el recurso humano calificado y que tenga las competencias y los conocimientos como para poder afrontar un proyecto complejo, ¿ya? No quiere decir que yo solamente tenga estas competencias porque sea un proyecto innovador, sino que trato de explicar que hay que buscar también un grado de experiencia que pueda manejar crisis, que pueda manejar esta situación como de contingencia para poder ir eliminando la posibilidad de que el proyecto caiga y tratar de ir trazando un camino, ¿cierto?, que no existe para que el proyecto pueda seguir avanzando. Nosotros partimos con esto con una primera visión, con una primera versión. Si tú te recuerdas, era algo más pequeño, ¿cierto? Más focalizado. Yo creo que también fue mucho de estrategia
Quizás ustedes fueron parte de esa estrategia también, de cómo íbamos piloteando, sacando un MVP, ¿cierto? Que esto primero funcionara y ya cuando funcionó por acá le agregamos una mano, un pie y resulta que terminamos con una maquinaria que hoy día puede tener una aplicabilidad infinita, creo yo, porque si lo vamos conectando con otros procesos, con otras realidades, podemos seguir generando cosas, pero eso tiene que ver también con esta entrega de resultados parcializados. Si yo me centro solamente en el final del camino, va a ser muy poco posible que alguien me crea, porque me va a tener que esperar 2 años. Entonces necesitamos poner plazos acotados a objetivos acotados y que sean reales, objetivos reales. Primero vamos a lograr esto. Recuerda que tuvimos que trabajar las reglas de negocios, tuvimos que crear los algoritmos, tuvimos que diseñar la arquitectura, pero ya cuando estaba todo más o menos andando en un preliminar, ya éramos capaces de mostrar con un video, ¿cierto?, cómo se veía. Eso ya mueve un poco la aguja de la decisión de decir, ok, este es un proyecto que va a prosperar o quizás este es un proyecto que ha fracasado y no lo vamos a continuar. Pero siento que es súper importante que el equipo de trabajo esté capacitado para poder soportar, digamos, los vaivenes de un proyecto complejo cuando se ponen desafíos complejos, porque también es cierto que hoy día la tecnología la podemos usar para cosas muy simples, ya como recién estábamos hablando, un tablero, por ejemplo, un dashboard. Pero si vamos a embarcarnos en una aventura de generar inteligencia artificial aplicada, construida desde cero, efectivamente creo que el elemento diferenciador es tener la capacidad del equipo de poder entregar resultados parcializados hasta llegar a un óptimo y ya una rentabilidad en el tiempo. Mira, una de las cosas que yo he ido aprendiendo, y lo menciono siempre, nosotros tenemos muchos clientes, más de 120 clientes. En todos tenemos distintos tipos de resultados. Hay clientes donde estamos en la estrategia, otros donde son soluciones spot y todo. Lo que yo he aprendido en el tiempo es que donde hemos tenido mejores resultados siempre es cuando del otro lado también hay un liderazgo, que finalmente, por ejemplo, a nosotros como proveedor también nos conduce. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, un poco lo que hablamos, ya sabemos de tecnología, pero el proceso de acreditación, la minería, sí, estábamos en temas administrativos que son muy similares en otra industria, pero de esto no conocíamos nada. Entonces significó no solamente, oye, apretemos tecla y construyamos algo, sino empezar a entender de qué se trataba esto. Y tal cual como dices tú, Cristóbal, íbamos sacando cosas y era como, terminamos, oye, pidieron esto otro, pero ¿por qué pidieron esto? Y seguíamos. Pero finalmente es como que también yo me doy cuenta que todo el equipo depositó es como que seguimos ese liderazgo que estaba ahí. Por ti, por tu equipo, por Ángela, por Paula, ¿cierto? Es como que todos fuimos conduciéndonos hacia allá. Habían diferencias, obviamente, en el sentido de entendernos, porque nosotros lo vemos todo desde el punto de vista técnico. De repente los chicos decían, oye, me pidieron esto que construí, lo tengo que rehacer, no sé por qué me lo piden. Pero como que todo iba tomando forma en el camino. Sí. Entonces, después cuando llegamos al resultado, y por eso lo mencionaba, y miramos el camino recorrido, también nos damos cuenta, como dijiste tú, que nosotros fuimos parte de una estrategia, pero que hubo un liderazgo por parte de ustedes, que nos condujo también a nosotros hacia ese objetivo, ya que no necesariamente lo entendíamos al principio. Sí. Ahora, igual creo que es súper importante la complicidad dentro de este tipo de proyectos, porque si el proyecto fracasa, es importante también aplicar flexibilidad y tratar de reflotarlo, quizá con alguna alternativa B, inyectando algún poco más de energía de cualquiera de las partes, ¿cierto? Que creo que fue como nosotros vivimos este camino largo que tuvimos, que obviamente está dominado también por las estrategias de liderazgo de ustedes, de nosotros, pero siempre había un punto en común para poder resolver los problemas. Ahora, me atrevo a decir que nada es suficiente, nunca nada es suficiente, ¿cierto? Todo es perfectible. Sin embargo, creo que con el esfuerzo de todos los equipos de trabajo que participaron logramos un resultado excepcional. Me atrevo a decir que único en Chile y replicable a un montón de industrias y además escalable con otras tecnologías. Tú sabes, nosotros trabajamos con un ERP y al día de hoy tenemos conectado este desarrollo de inteligencia artificial con el ERP. Y ahí se multiplican las posibilidades técnicas, digamos, de poder hacer nuevas soluciones. Y eso gracias al camino que recorrimos con ustedes, que a nosotros nos sirve porque
obviamente obtuvimos un resultado concreto y a ustedes también les sirve porque esto es conocimiento de cómo hacer algo que quizás muy pocas empresas saben hacer en el rubro minero o en cualquier rubro acá a nivel nacional al menos. Sí, bueno, como te contaba, Cristóbal, han pasado muchas cosas, ¿eh? Desde que nos metimos en el tema minero, nos han contactado otra empresa, personas que todos se conocen, como que todos se referencian. Ha sido bien especial eso. Y para nosotros también ha sido un orgullo para el equipo haber participado en este proyecto hasta el día de hoy. Y te lo contaba antes de entrar acá, también el equipo cuando conversamos de tomar el proyecto, incluso creo que alguna vez yo te pregunté, ¿y por qué nosotros? ¿Por qué si ustedes deberían trabajar con empresas más grandes? ¿Por qué con nosotros? Y tú me decías que necesitamos flexibilidad, necesitamos que vamos armando esto en el camino. Y me acuerdo, y te lo comenté recién acá, antes de la sesión, le dije al equipo, fue como reunirnos y decir, ya bueno, si nos vamos por este camino y lo tomamos, era sin retroceder, o sea, hasta el final. Es más, el mismo equipo sigue hasta el día de hoy y siempre cuando había un momento de flaqueza por la complejidad, todo, siempre les digo, acuérdense el compromiso que hicimos todos aquí hasta que terminemos. Entonces, dentro de nosotros nunca existió como el diálogo de que esto no iba a funcionar, digamos, que no íbamos a llegar a puerto, porque entendíamos que en el tiempo íbamos entendiendo los pasos que íbamos dando. Por eso decía, por el liderazgo de usted, íbamos dando esos pasos y como que todo iba agarrando forma. Entonces, después cada vez fue más entendible todo lo que iba pasando. Cambien esto, agreguen esto, ahora de esto, sigamos una siguiente versión y todo fue agarrando forma. Entonces también para nosotros ha sido bien especial porque nos ha permitido darnos a conocer una industria que no conocíamos mayormente, nos ha posicionado también de una forma distinta donde sí estábamos, pero sobre todo... Y esto nos ha pasado en el último tiempo que nos han contactado personas y nos damos cuenta que todo el proceso o todo el área de personas y todo lo que conlleva la acreditación es un mundo gigante de indicadores de datos, de cruces, de información, de alertas, que hoy día hay una necesidad ahí. Sí, claro. Bueno, yo creo que... apoya mucho también el componente tecnológico, ¿cierto? Esto de la inteligencia artificial, que todavía para algunas personas le cuesta procesarlo, pero yo hablaría más de una inteligencia de proceso, de una inteligencia de negocio. Yo creo que la tecnología es una herramienta para lograr esta inteligencia y que se conecta mucho desde un proceso que tiene necesidades funcionales y expertos como ustedes que trabajan con la tecnología y logran adaptar la tecnología a esas necesidades. Yo creo que ese mix es el que necesitamos como en plural en todos los trabajos, en todas las compañías para poder ir aventurándonos también con nuevas soluciones porque probablemente este es un camino largo. Hoy día la disrupción tecnológica está muy fuerte. Lo que es hoy ya no va a ser lo mismo el próximo año. Sin embargo, creo que es muy valorable también que empresas como ustedes vayan empujando esta altura de mira, creando, innovando cosas y muchas veces también hay que arriesgarse con probar, porque probando es donde uno va aprendiendo y aprendiendo es como puede formar el conocimiento y la experiencia. Yo creo que es fundamental. Oye, Cristóbal, bueno, y volviendo a lo personal, en este caso tú, ¿qué viene para ti después de estos magíster, después de este proyecto? ¿Qué viene para ti los desafíos 2025, 2026, 2027? Sí, esa es una muy, muy buena pregunta porque dado que trabajo tanto con estos temas de sistemas, siempre me están haciendo pensar como en el futuro, pero con un enfoque más laboral. A mí me gustaría seguir profundizando en este tema de tecnológico, la verdad. Quiero seguir con los estudios de un doctorado. He estado viendo ahí algunas alternativas también en España. Me interesa mucho profundizar un poco más hasta dónde podemos llegar. Soy una persona muy pro naturaleza, me gusta la existencia del ser humano. Yo estoy totalmente en desacuerdo cuando dicen que las máquinas, los robots van a venir a reemplazar al ser humano, porque estoy seguro que es el ser humano el que crea las máquinas y el que las controla. Entonces tengo esa ambivalencia, digamos, de trabajar con lo que es tecnológico, pero a la vez ver cómo podemos potenciarnos nosotros como personas. Y creo que hoy día las cosas están cambiando tan rápidas que es súper importante que las personas también estén renovando su conocimiento rápidamente.
Así que mi foco es seguir creciendo con todos estos proyectos. Tengo hartas cositas también todavía guardadas que yo creo que en su momento van a dar ahí salir a la luz, pero me gustaría seguir profundizando en lo que es la gestión inteligente de personas. Me gustaría seguir viendo cómo con la tecnología podemos seguir ayudando a las personas, y creo que va a ser una época muy bonita también para crecer y madurar laboralmente. Y así se plasma también en todos estos eventos que se realizan, en donde uno comparte con otras empresas, ¿cierto? Y sus declaraciones también motivan. Cuando dicen, yo tomé mi equipo era pequeño, nos esforzamos y construimos este imperio. Esas historias a mí me conmueven y me instan también a seguir día a día profundizando, empujando y tratando de apoyar también en expandir este conocimiento, que es básicamente la arista que te comenté al inicio. Para mí, saber y dejarlo en uno mismo no sirve de nada. A la humanidad no le sirve que yo sepa y me lo guarde. Por eso invito también a otras empresas, a empresas como ustedes que son desarrolladoras, a las grandes empresas en Chile, a que investiguen, a que hagan análisis de mercado, a que se puedan juntar con otras empresas. Si no cuesta nada compartir una experiencia. Si yo comparto contigo, Freddy, una experiencia, probablemente te voy a ayudar con mis errores a acelerar tu aprendizaje. Y si hacemos lo mismo de vuelta, también me vas a ayudar a mí. Entonces creo que el concepto de aprender es el que tenemos que ir mejorando, ir empujando, adaptándolo a estas nuevas realidades. Y en mi caso me gustaría seguir en esa línea, al menos enfocándome los siguientes años que me quedan. Sí. Mira, ahí Cristóbal, bueno, a mí me tocó interactuar con varias empresas. Hoy día incluso tuvimos una sesión con un cliente explicando cosas de inteligencia artificial. Y tal cual como dices tú, de repente nos preguntan, oye, ¿por qué esto? Muchas de las cosas, nosotros tenemos algunas capacitaciones gratuitas que hacemos para dar a conocer temas, acentuar conocimiento. Digamos, el día de mañana si hay una conversación, que haya un piso de conversación. Y contamos lo que dices tú, errores, aciertos, esto lo hicimos así, esto acá, experiencia, casos de uso, etc. Y justamente lo que dices tú, yo me doy cuenta de la necesidad que hay por parte de la empresa de colaborar. Nos hemos encontrado con varias empresas que están en ese ímpetu, o en ese ámbito, perdón, de querer colaborar, de compartir. Incluso nos ha pasado empresas que son de la competencia, porque sienten que hay una sinergia al final del día y que finalmente la enseñanza de uno puede servir a otro, pero las pautas o el liderazgo que va generando justamente esta misma empresa que van con este discurso es más grande que respecto a si te estoy entregando un conocimiento específico por algo en particular. Entonces nosotros hemos adoptado un poco también esa filosofía de decir, ¿sabes qué? Contemos, ayudemos, traspasemos conocimiento, creemos que la ganancia que hay detrás es más grande que ese conocimiento específico, que uno podría decir, como dices tú, me lo guardo, queda en mí, pero ¿para qué? ¿A quién le sirve? Va a quedar en mí, pero no tiene ninguna utilidad. Y también lo que mencionaba, esa necesidad que hoy día las empresas tienen, que a mí me pasa en mi rol, que de repente me dicen, ¿y qué haces tú? Y le digo, en realidad yo escucho los problemas que hay y trato de buscar una solución. Y me doy cuenta que muchas veces de repente esa posición en la empresa no existe. De que alguien mire las cosas de una perspectiva distinta y proponga y se dé espacio para escuchar, es decir, ¿sabes qué? Esto lo podemos cambiar. Y a lo mejor, como tú dices, a lo mejor nos va a tomar tiempo, pero va a haber un beneficio, pero tenemos que creer. Y ese rol yo creo que tú mencionas es muy importante hoy en día. Y el otro día lo conversaba en una charla que había donde decían, hoy día muchas de las habilidades duras se van a automatizar o se van a cubrir con toda la inteligencia artificial, pero hay otras habilidades blandas que son las que nosotros como humanos tenemos que saber plasmar ahí. Entonces el liderazgo que tú planteas, de cómo tú ves el ejercicio que tú cumples, mientras te escuchaba, va muy de la mano lo que yo siento que las empresas hoy día necesitan. Sí, efectivamente. De hecho, esto también es una invitación a los grandes CEO, a los managers, a los gerentes, a abrirse a estas posibilidades. Yo, para tener un equipo de alto rendimiento, necesito que mi equipo domine lo que está ocurriendo en el mercado. Porque ¿qué es un alto rendimiento? Yo no me puedo medir localmente con mi propio rendimiento. Tengo que salir a ver si estoy cumpliendo con cierta cantidad de toneladas, si mi ausentismo está a cierto nivel, cómo lo está llevando al mercado. Entonces, esta es una invitación también a quienes lideran los grandes equipos de trabajo a abrir un poco la perspectiva
poder generar estos espacios de intercambiar conocimiento y también de validación, que creo que es algo muy importante de Freddy, porque muchos equipos de trabajo, muchas decisiones a veces cierran la puerta a proyectos porque nunca lo han escuchado o no creen que sea viable. Pero cuando un gerente ve que una persona de otra empresa sí lo logró, le cambia completamente la perspectiva. Y es capaz de reflexionar acerca de su pensamiento y de apoyar a un equipo de trabajo que quizás ya había tenido la iniciativa de hacerlo, pero por una cuestión de conocimiento no se le habían dado las oportunidades para poder concretarlo. Entonces, esta invitación a participar, a relacionarse, tiene que ver también con aprender de los aciertos, además. Ya, porque recién te mencioné mucho los errores, siempre nos enfocamos en el error, pero también el acierto es muy agilizante. Ya, si yo veo que a alguien le fue bien y que pudo hacer esto, entonces quizás yo puedo volver con mi equipo y planteárselo y también hacerlo. Y al revés, o sea, si yo soy capaz de manejar un proceso, de liderarlo y de concluirlo y de explicarle a otro, también ya gané. Gané conocimiento, gané experiencia y probablemente gané un piso desde donde yo ya puedo partir a hacer cosas más grandes. Entonces es una invitación a expandirse un poco en términos de conocimiento, a empujar a los equipos que conozcan realidades y para eso también los proveedores, la gente que trabaja con tecnología son súper importantes. Estas ferias que se realizan a veces, ¿cierto? Que la idea es ir a buscar algo. Ya, no necesariamente un contrato, no, pero quizás un contacto con alguien que yo pueda hablar, que pueda intercambiar experiencia, que pueda juntar con mi equipo de trabajo para poder retroalimentarnos de las realidades y justamente empezar a empujar los estándares hacia arriba, porque es lo que está buscando hoy día el país completo. Yo creo que el mundo completo, a nivel mundial, todos estamos buscando una optimización. Y eso no se logra de la noche a la mañana y porque alguien soñó algo y va a ser magia para lograrlo. Eso se logra buscando casos de éxito, eso se logra viendo los errores que se cometen en el proceso, investigando qué está haciendo el de al lado. Por lo tanto, es súper importante que se generen estos espacios de retroalimentación. Mira, aquí voy a contar algo que no comento mucho, pero en realidad a nosotros nos ha pasado mucho que de repente nos encontramos con líderes dentro de la empresa que no cumplen el rol del líder. Yo estoy hablando del ámbito de los clientes. En el sentido respecto a la innovación, a creer los resultados. Muchas veces nos ha pasado también que clientes, por decir así, quieren implementar algo sin entender cuál es el beneficio que hay detrás de lo que quieren hacer. Y se enfocan en cosas en pequeñeces, por decirlo de alguna forma. No sé, por decir cualquier tontera, o por decir, ya el valor hora versus cuál es el resultado que voy a obtener. O nos ha pasado así como queremos implementar esto y después ya cuando lo estamos entregando se meten, oye, ¿cómo va esto? Y no participaron nada en el proyecto. O esto no era así, por ejemplo, por decir algo de una forma. Y por eso insisto un poco al escucharte de esto de como el liderazgo que también uno que debiesen tener estas posiciones, digamos, lo que tú mencionaste, oye, un gerente, los managers, deben tener una apertura respecto a que el liderazgo no solamente tiene que ver con como dices tú, validémonos entre nosotros. Es arriesgar, es apostar, innovar. Y ahí es donde yo también creo que la apuesta más allá del liderazgo y reflexionando un poco, necesita componentes de valentía para lograr eso. Y yo creo que un poco el proyecto de lo que ustedes lideraron, la apuesta que hicieron, todo lo que se trabajó, todo lo que costó, había un componente importante que tenía que ser valiente, ¿cierto? En hacer en algo así. Sí, yo igual ahí creo que el coraje, como yo lo veo, el coraje que requiere un proyecto complejo, un proyecto nuevo, que yo no puedo ir a seguir como pauta, ¿cierto? Tiene que ver también con la sinergia de los equipos de trabajo. Entonces, un liderazgo inspiracional que motiva a su equipo, que tiene quizás 3 personas, pero la suma de las 3 personas da más que el esfuerzo individual de cada uno. Entonces hablamos de una sinergia como un resultado colectivo de la inspiración de un líder. El líder tiene que inspirar para darle el coraje a su equipo de trabajo a hacer cosas nuevas, a hacer algo distinto, porque si no nos quedamos en una estructura tradicional de un equipo de trabajo que cumple sus funciones, cierra y eso es todo. ¿Y cómo yo le voy a pedir innovación, mejores resultados a un equipo si
constantemente les estoy obligando a hacer siempre lo mismo y no les entrego las herramientas y las posibilidades de que vean lo que está ocurriendo afuera. Entonces, para mí el liderazgo es fundamental para poder lograr estos resultados exitosos, quizás de innovaciones, de proyectos que no existen, en donde efectivamente esta palabra de coraje se vuelve el espíritu del proyecto. Porque vaya que hay que tener coraje, ¿cierto? Cuando vamos viendo que la cosa va flaqueando, tú mismo lo decías recién, cuando no nos están saliendo las cosas como corresponde y hay que tener una táctica, una estrategia para poder avanzar ante ese escenario. Y eso se logra si es que existe una inspiración de la gente que está participando en este proyecto. Oye, Cristóbal, bueno, ya hemos estado conversando, estaba interesante la conversación. Mira, nosotros nos conocíamos en el ámbito del proyecto, todos nos habíamos conversado así. Y voy a ser bien sincero, me parece muy interesante lo que tú comentas, inspiracional incluso en algunos elementos. Me siento reflejado de repente en algunas cosas que dices respecto al liderazgo, la apuesta. Ya, se me pasó súper rápido el tiempo. Y te quiero preguntar lo otro, porque yo sé que, bueno, en LinkedIn yo he visto que tú publicas libros, todo. Me gustaría que tú recomendaras un libro que para ti tú dices, este libro yo lo recomiendo. Yo, por ejemplo, tengo un libro que siempre digo, este libro, si alguien se lo tengo a regalar, este es el libro que yo regalo, siempre. Hay un libro que tú digas, que yo sé que siempre publicas, que eres un buen lector, digamos, que hay un libro que tú le podrías recomendar a las personas en cualquier ámbito que tú digas, este libro yo lo leí y creo que se puede ser de utilidad para otro. Sí, bueno, yo creo que si un libro puede ser de apoyo para alguien, de guía, de referencia, sirven mucho estos libros de biografías o de autobiografía. ¿Ya? A mí particularmente, cuando estaba estudiando el magíster en Data Science, leí la biografía de Elon Musk y fue totalmente inspiracional. ¿Ya? Ver cómo desde lo más bajo que pudo estar él, hizo todo un imperio pensando siempre en la mejora, en cómo hacerlo mejor, enfocándose en el resultado. Creo que apoya mucho a las personas a tener otra visión. Esto es como lo mismo que compartir. Yo puedo compartir a través de un libro lo que una persona vivió, que a lo mejor es una persona exitosa y que me puede entregar las herramientas a mí para entender si voy por el camino correcto o quizás si hay algunas mejoras que puedo considerar. Así que totalmente recomendable. Hace no tanto salió también el de Bill Gates. Así que creo que ese tipo de libros apoya mucho a dar este siguiente paso, crear esta curiosidad en la persona de decir, parece que hay algo más. Parece que alguien ya lo logró, parece que se puede. Y creo que ese pensamiento ayuda mucho a esta vibración de sinergia que necesitan los equipos. Perfecto. Bueno, te agradezco ahí el comentario del libro, la recomendación. Bueno, y agradecerte que estés acá, feliz que se haya dado, como dices tú, se dio todo para que fuera el momento y feliz de esta conversación, de que podamos compartir opiniones, pensamientos, bueno, y que yo estoy pensando incluso en el equipo, como que vean el video, te conozcan un poco más la forma de pensar, ¿cierto? Porque lo habíamos visto en el ámbito del proyecto, pero ahora que te escucho, como que todo me va cuadrando en la perspectiva de todo lo que se construyó, todo lo que se hizo. Así que te agradezco que hayas podido participar, la disposición, la valentía también, como dices tú, el coraje de estar acá y atreverse a hacer esto. ¿Ya? Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Y bueno, claro, las personas cumplimos roles, ¿cierto? Pero detrás del rol también hay personas. Exacto. Que es súper importante conocerlas, pero sí creo que tiene que estar alineado. Tiene que estar alineado a lo que hago, lo que digo y lo que pienso. Exacto. Así que nada, muy agradecido de esta invitación y bueno, ojalá que este mensaje también le sirva a otras personas que quizás andan buscando un granito de inspiración para poder seguir con sus proyectos. Gracias, Cristóbal. Nos vemos, amigos. Que estén bien. Chao, chao.